yo vengo de una familia de militantes peronistas, sobre todo mi papá con mucha participación en mi pueblo, donde yo me crié, que es 12 de octubre. Eh, y, y a partir de ahí uno, bueno, ya va viendo, te interesa, te metes, opinás. Y en realidad después, eh, cuando me fui a estudiar, bueno, estuve en La Plata, si bien nunca tuve una militancia universitaria, digamos, sí siempre estuve interesado en todas esas cuestiones. En la facultad de Derecho, digamos, que es una carrera que digamos, te permite o por lo menos te da un bagaje bastante importante y que está muy vinculado a veces a la política. Eh, Fui becado del centro universitario, del CUN, eso también te da, no es político, pero bueno, es una institución que ha permitido que un montón de jóvenes nuevejulienses puedan, de bajos recursos, puedan capacitarse, puedan formarse. Y en realidad creo que el ingreso a la política tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con ver algunas situaciones de adversidad o de imposibilidad de acceder a determinadas cosas y a partir del trabajo, de la militancia, desde una ONG, desde donde sea, tratar de que esas cosas se puedan ir dando. Y me parece que en general lo más atractivo de la política es eso, la participación más que la política, ¿no? La participación ciudadana en organizaciones o lo que fuera para poder modificar, transformar, mejorar algo en la sociedad. Obviamente que eso cuando uno te interesa mucho y te gusta y le pones mucho tiempo, yo digo que el único lugar desde el cual se pueden cambiar realmente las cosas es desde la política. Mucha gente muchas veces me encuentro con gente que te dice no, porque yo soy solidario, pero hago otra cosa, la política no me interesa, y está perfecto, yo digamos, valoro que haya gente que tenga esa idea, pero la realidad es que desde el Estado es desde el lugar donde se puede modificar la realidad. Y para llegar a la administración del Estado hay que transcurrir por la política, vivimos en un sistema democrático, la gente tiene que elegirte y poder acceder a los cargos públicos desde los cuales se modifica, o sea, a través de la implementación de distintas políticas se puede mejorar esas cosas que uno ve que por ahí no están bien o que podrían ser de otra manera, y es lo que nos mueve, digamos, creo que a todos. Bueno, y así arranqué, después tuve la oportunidad de ser jefe de ANSES, estuve 3 años y pico al frente de la oficina local. Eso me hizo tener la posibilidad, la oportunidad de caminar mucho, de conocer mucha gente, de vincularme también al sector político, digamos, al nivel dirigencial, digamos, de 9 de julio. Y después, como todo, uno milita o participa dentro de un espacio político. Ese espacio, cuando llegan los momentos electorales, define candidaturas o quienes tienen la oportunidad de representarlos, y fue ahí, en ese marco, en ese contexto, que se definió una candidatura. Y bueno, todo lo que ya por ahí ya se conoce es el proceso del año 2019, donde fui a una paso con otras 3 listas dentro del Frente de Todos. Pudimos ganar esa interna, pudimos conjugar con el resto de quienes habían competido en las PASO, entendiendo que era un momento muy importante, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y provincial. Y bueno, hicimos una buena elección que no alcanzó para poder ganar el municipio, pero que a nosotros particularmente y bueno, y al grupo de gente con el que todavía sigo hablando y que nos acompañó, nos pareció que había superado nuestras expectativas, el acompañamiento de los vecinos, y que era un buen puntapié como para poder desarrollar en el futuro. Después por ahí quedamos en esa etapa y no logramos por ahí una continuidad, o bueno, X situaciones que por ahí uno proyectaba que por ahí no se pudieron dar, pero bueno, independientemente de eso, como le digo a todo el mundo, yo creo que el 2019 fue
a nivel personal fue una experiencia muy rica, aprendí muchísimo, no me arrepiento de nada. eh, y me sirvió como para poder tener un crecimiento también personal y en lo político también. ¿Cómo se vive ese día después? ¿No? Digo, porque bueno, obviamente decís, estoy contento con la experiencia, se hizo una buena elección igual, pero bueno, por ahí existía esa posibilidad de ganar y no se ganó. ¿Cómo se vive la mañana No, siguiente? por supuesto que uno, eh, yo lo llevo siempre al plano, a mí me gusta el fútbol y cuando uno juega, juega para ganar, no va a jugar. Yo juego, tengo un grupo en el juego todos los sábados y te estás cambiando, estás viendo a ver con quiénes son los que van a jugar el día antes y confirmamos quiénes van, quiénes no van y obviamente uno quiere jugar y más allá de que va para distenderse un poco, hacer un poco de actividad física y qué sé yo, uno quiere ganar. Y en política lo mismo, o sea, nosotros armamos algo sabiendo que la carrera era muy difícil porque obviamente cuando uno lucha contra una estructura tan grande como la del municipio de 9 de julio, un oficialismo eh, que en ese momento, digamos, tenía un periodo, ¿no? Como todas las administraciones a veces sufren determinado desgaste, pero en ese momento todavía no lo tenía. Eh, Durante la campaña obviamente tuvieron todo el apoyo de quien era su referente, digamos, su oficialismo a nivel provincial y nacional. Entonces sabíamos que era muy difícil, pero la ilusión o las ganas, la expectativa de ganarla la teníamos desde el primer día. Eh, Obviamente después que pasa el resultado, uno siente que no alcanzó, siente bueno, que se perdió, pero, pero bueno, a diferencia de un partido de fútbol, eh, creo que en política lo más valioso son los procesos. Y en ese, digamos, si uno piensa con la cabeza fría, lo nuestro era el inicio de un proceso y donde en política está lleno de casos donde ha habido tipos que a lo mejor son intendentes por tercer o cuarto mandato que previo a eso perdieron 3, 4 elecciones hasta que bueno se dio porque a veces ayuda a la coyuntura, ayuda al crecimiento que uno va teniendo, eh, lo que va aprendiendo, digamos, las circunstancias, el contexto en el que se da. Digamos, creo que incluso Barroso en su momento lo dijo, ellos cuando le toca a ellos ganar la interna y quedar posicionados para gobernar, ellos no creían que era su tiempo todavía, creo que lo ha dicho él, no estoy inventando nada, eh, y eso a veces tiene que ver con un contexto, con un armado incluso nacional, por dónde pasa la opinión pública en ese Sí, como un momento. montón de factores que Son un montón de inciden sí o factores que sí. obviamente no están al alcance de uno. Digamos, lo que manejar la voluntad de la gente es imposible. Entonces, obviamente uno hace un trabajo, hace una campaña o lo que fuera, digamos, o desde un lugar de gestión, trata de mostrarle a la comunidad y a los vecinos qué es lo que quiere, cuál es su modelo de gestión, hacia dónde apunta, y después en base a eso la gente decide. Pero el resultado de una elección nunca está determinado por el esfuerzo personal que le ponga uno a la campaña. O sea, eso es también lo atractivo de la política. Jugando al fútbol uno puede entrenar un poco más, mejorar un montón de cosas y probablemente si lo hace en equipo, su equipo Eso mejore y va a poder ganar. me da la En sensación política el esfuerzo no está asociado al resultado, como que aparte va cambiando de momento a por momento, o sea, supuesto. no es algo Sí, tal que cual. por más que lo entrenes por ahí, bueno, este paralelismo del fútbol que yo no tengo ni idea, pero digo, por más o sea, por más que entrenes algo acá va cambiando. Acaba cambiando, digamos, y uno pertenece, el humor social cambia en base a un montón de cuestiones, de factores que están muy por encima de lo que uno pueda eh, hacer o pretender hacer, digamos. A veces está lleno de ejemplos donde la ola a nivel nacional ha beneficiado o ha perjudicado a determinados candidatos de más abajo. Y digo, eso por poner un ejemplo, pero eh, la política tiene eso, es muy cambiante. Por eso, qué sé yo, no sé, yo creo que todavía falta muchísimo. En política un año es muchísimo tiempo, como para poder tener
o pretender hacer futurología y decir, bueno, el 2023 va a ser así o así. O sea, es muchísimo tiempo, un año en política, van cambiando mucho las cosas, porque además la realidad es muy cambiante. O sea, nadie pensaba que íbamos a tener una pandemia, nadie pensaba que íbamos a tener una guerra. Sin ir más lejos, la realidad de nuestro país hasta la semana pasada era una, y a partir de un atentado que sufre la vicepresidenta de la Nación, cambia la agenda, cambia el sentir de la sociedad, el eje de la discusión pasa a ser otro, y después uno puede hacer una lectura a través de las expresiones que puede ver de la comunidad, y decir, bueno, qué está pensando la gente o qué está expresando, pero claramente son hechos que cambian, y eso en un año puede pasar muchísimo de esas circunstancias. Recién decías un poco cuando Bernie te preguntaba el día después de las elecciones y que tenían como un proyecto o unos planes a futuro, dependiendo, ¿no?, el resultado final en el 2019. Digo, y después, ¿con qué tuvo que ver que no se hayan cumplido ciertas cuestiones o por ahí este lineamiento que ustedes querían seguir, y más allá del resultado, digo? En realidad es como todo. Digamos, siempre uno forma parte de una construcción que es colectiva, que no es algo que pase únicamente por la decisión de uno, y más en un espacio tan grande como es el peronismo en todos lados, y en 9 de julio también. Entonces hay una multiplicidad de actores, y obviamente por ahí no todos coincidimos en tener la misma visión o en creer que el camino va por un lugar y no por otro, y creo que esa diferencia de visiones por ahí no permitieron que nosotros podamos consolidar una idea, un espacio que era un espacio abierto, donde integráramos a todos, como hicimos en el proceso electoral, digamos, de las PASO a las generales, y poder seguir teniendo una visibilidad y un espacio de gestión como para poder demostrarle a la gente desde un lugar, sobre todo a partir de que se recuperó el gobierno de la provincia, el gobierno nacional. Entonces por ahí nosotros creíamos que era factible poder hacer algo de eso, no se pudo. Y bueno, o sea, uno tiene que adaptarse también a cómo se va dando la realidad. Pero bueno, la realidad es un poco así, digamos. Siempre los escenarios en política son complejos. Pasa mucho que hay que dejar un poco lo individual para ser parte de este colectivo que en teoría va a cumplir con el proyecto que se pretende. Claro, en realidad por ahí no todos tenemos la misma visión de hacia dónde tiene que ir un proyecto. A veces dentro de un proceso electoral es más fácil porque entonces ahí uno tiene más libertades o lo que fuera, porque bueno, es el candidato o bueno, hay que en esas circunstancias se hace, pero después por ahí entran en juego otras cuestiones que son más difíciles de resolver. Y no nos permiten, digamos, continuar creciendo en algo que tenga que ser una propuesta superadora para la comunidad, que es lo que a mí me parece. Yo digo, en política lo que se necesita es ganar voluntades. Para poder gobernar, a vos te tiene que elegir la mayoría de los vecinos, ¿sí? Yo a los vecinos porque me interesa 9 de julio, me interesa lo local. Para ganar voluntades hay que trabajar, hay que convencer, hay que mostrarle a la gente qué es lo que querés hacer, de qué manera lo harías, cómo lo harías. Y también en un trato personal, porque acá nos conocemos todos y muchas veces la gente, aún no coincidiendo con lo que uno piensa o en la afiliación partidaria, pero te conoce porque es tu vecino, porque estás en una comisión o porque, no sé, sos del pueblo. Sí, por algún motivo u otro. Pero confía en tu persona, en tu forma de ser, en tus, digamos, cualidades y te apoya. Entonces, eso, digamos,
sobre eso hay que trabajar, sobre eso pero además no solo de una sola persona, digamos. Por eso a mí me gusta hablar de proyectos o de programas que integran a un montón de personas. Una sola persona, si bien es cierto que después en una elección y en todo el candidato termina siendo predominante, la realidad es que uno solo no puede hacer nada, en ningún ámbito, eso es así. Claro, detrás de ese candidato por ahí que es la cara Tiene de que la haber un lista, equipo, hay tiene todo que un haber equipo que lo montón. sigue. Exacto. Pero bueno, tiene que haber unidad de concepción, tiene que haber unidad de acción, como decía el general, y si uno no... Y no está pasando. Y es que es muy complejo. No digo que sea sencilla la tarea, pero bueno, cuando hay multiplicidad de actores, a veces se complica y hay Sí, un distintos poco fines, hay distintas formas de llegar tal vez al mismo objetivo, pero distintas Claro, distintas sí, rutas. puede ser. Un poco lo decía Juan Pablo Galeano cuando estuvo con Juan en Zona Cero, que un poco la discusión era esto, como que se está buscando, o por parte de Juan Pablo, buscar un proyecto donde se integre a todos, porque es lo que buscan, pero que en este momento no se estaría dando. O por lo menos, digamos, no se está dando de la manera, creo que no, por ahí, a juzgar por, digamos, no quiero ser terminante ni mucho menos, pero me da la sensación de que no estamos en el mejor camino, y que, bueno, hay que ver si quizás el 23 las urgencias de un proceso electoral, como ha pasado muchas veces en el peronismo, nos termina siendo el factor ordenador, que no es lo que uno considera como lo ideal. De hecho, nosotros pretendíamos, o la idea que nosotros teníamos es que ese proceso lo pudiéramos desandar durante estos 4 años, para llegar mejor plantados a una eventual candidatura en el 23. Por ahí en eso es donde, digamos, a ver, parte de responsabilidad seguramente sea mía, digamos, no es que estoy tirando responsabilidades afuera, pero claramente, digamos, hay multiplicidad de actores, cada uno Sí, un montón de tiene opiniones que se encuentran y hay que trabajar sobre eso también. Seguramente, sí. Hay distintos espacios de poder, como en todo, digamos, hay reparto en la toma de decisiones, y por ahí no supimos ordenar detrás de un objetivo, de una idea, esa toma de decisiones, es lo que yo creo. Me da la sensación. Un poco de pasar también en todos los espacios, digo, ¿no? Porque creo que también Es es que como es el así. ABC de la política, entiendo. Sí. Desde afuera, ¿no? Sí. Creo que no conozco las internas del resto, pero uno desde afuera puede y ve que el radicalismo tiene sus internas, sus divisiones. Sí, como cada uno tiene sus temas también. Del PRO pasa exactamente lo mismo. A nivel nacional eso está muy claro. Digamos, hay distintas corrientes de Cambiemos, hay distintas corrientes del radicalismo. Los libertarios a su vez tienen distintos exponentes que tampoco es que confluyen entre sí. El Frente gobierna, pero a su vez también claramente hay sectores diferenciados. Digamos, el éxito va a estar dado por aquel que pueda gestionar de mejor manera cómo ordena, independientemente de sus particularidades y todo, cómo ordena todo eso en pos de un objetivo, que es para mí es la clave de cualquier proyecto. Es decir, ustedes para montar este programa se han puesto seguramente objetivos, han trazado un camino y han confluido en su trabajo ambos con todos los que están detrás. Sí, Bueno, sí. el objetivo es instalar un programa en la mañana que sea así y que tenga cada día mayor audiencia. En política es más o menos igual. El tema es poder lograr esa comunión, ese trabajo conjunto y todos con el mismo objetivo. Nosotros creo que en el 2019 tuvimos la suerte de poder hacerlo. Creo que fue el mayor logro que pudimos lograr fue ese, me parece, de que uno sentía
que estábamos todos detrás de un objetivo y cada uno poniendo lo mejor de uno. Y eso, haber participado, y desde un rol protagónico como es el de candidato, en ese proceso a mí particularmente me da mucha satisfacción, no sé si orgullo, pero me parece que se había armado algo muy, muy lindo, tenía una buena, cuando uno siente buena energía, y eso está bueno. Son momentos muy lindos que yo pasé, digamos, por eso digo que fue una experiencia muy enriquecedora, que obviamente uno aprende, estamos más grandes, 4 años más grandes, o 3 años y pico, hace una lectura también de eso que pasó, y bueno, sin duda... Es parte del proceso, como decías. Sí, fue agotador la campaña, porque yo hice una campaña como muy larga, porque necesitaba como instalarme en la gente, porque muchos me conocían, pero hay gente que no sabe ni quién soy. Entonces fue un trabajo muy, muy largo, de mucho tiempo, con anticipación, hablando de una precandidatura. Después tuvimos el proceso de las PASO, recién ahí se transformó en candidatura y bueno, eso fue potenciando también, digamos, el crecimiento fue exponencial. Sí, después yo te quería preguntar que hubo, bueno, una candidatura, una elección, un 2020 perfil bajo, un 2021 también bastante, digo, por ahí en el terreno político, una elección de 2021 legislativa en la que por ahí no apareciste tanto y ahora hay un resurgimiento, por ahí se te ven actos en espacios públicos, en lugares donde por ahí no estabas participando. En realidad... simplemente he participado en algunos actos públicos que siempre me ha gustado, digamos, no es que lo estoy haciendo ahora, digamos, creo que son momentos, siempre han respondido a alguna invitación también, o sea, no es que haya algo deliberado de poder instalarme. Lo del 2020 y 2021, tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, por ahí no fuimos parte de un proceso, de un proyecto, y por lo tanto creo que no ameritaba que yo me mostrara, ni mucho menos, porque iba a generar por ahí ciertas suspicacias, y es cierto que preferí como cierto perfil bajo, y en definitiva porque uno formó parte de un programa, de un proyecto. Yo fui candidato, hubo concejales que fueron electos en el 2019 en la lista que yo encabecé, y obviamente la responsabilidad por ahí política pasa por ellos. Hablo en lo local, ¿no es cierto? Y creo que ese es el lugar. Nosotros no tuvimos ningún espacio de gestión, de manera que tampoco teníamos una agenda, era simplemente política, digamos, claro. Pero no creo que para salir y hablar, digamos, no tener algo, y más en un momento muy, muy complicado como fue atravesar todo el proceso de la pandemia, donde hubo gente que tuvo grandes responsabilidades, digamos, entonces parece que el momento fue de otros. Y nada, simplemente este año salí en 2 o 3 actos para el 9 de julio, porque se hizo el Te Deum en French. French para mí, digamos, yo me crié en el 12, es, digamos, mi pueblo natal, el de mi papá, y en French tengo un afecto especial también porque jugué al fútbol, fui a la escuela, mis amigos del secundario son de ahí, mi mamá era de French, entonces coincidía, y me invita Juan Pablo Gagliano, que es quien fue primer concejal en mi lista, y además es mi amigo, colega, y fuimos por eso. Y después, creo que el otro acto fue el nombre de la escuela, de René Favaloro. Tengo una amistad personal, una relación personal con la directora, con Griselda. Obviamente no podía fallarle a ella, y además me pareció un acto hermoso, una iniciativa de ella y de la comunidad educativa que había que desde el lugar de vecino apoyarlo y participar. Después hay elucubraciones políticas y bueno, todas esas cuestiones que son ajenas a
a lo que uno puede hacer, digamos, o sea, con quién se saca una foto, con quién no, ¿viste? Esas cosas son por ahí para el mundillo chiquitito de los militantes o cosas así, pero que en definitiva a la gente, al vecino, mucho no le suma. Por eso no, ni me meto en esas cosas, no me parece que ¿Sigue de cerca, Mauro, la actividad legislativa local? ¿Un poco? sí, trato de estar, más que nada, con quien más diálogo de ese tipo tengo es con Juan Pablo, justamente. También es cierto que, o sea, tengo diálogo con la mayoría, pero por ahí con quien más debatimos algunas cuestiones es con Juan Pablo. Eh, y bueno, ahí creo que el Consejo en sí mismo, por ahí, al tener una mayoría, una gran mayoría del oficialismo, no termina siendo un lugar en el cual se debata francamente algunos temas, algunas problemáticas que son reales de 9 de julio y que habría que darle una solución más allá de a quién beneficia o a quién no en términos electorales o en términos políticos. Pero bueno, la realidad es que muchas veces se aplica el número, la mayoría, le guste a quien le guste, y ha habido proyectos, por mencionar uno simplemente, como ha sido el boleto estudiantil, que la verdad es que por ahí es incomprensible que el oficialismo no lo haya acompañado, aun cuando yo particularmente tengo ciertas reservas sobre la redacción final del proyecto, Sí. porque me parece que un boleto estudiantil no debe tener un filtro socioeconómico ni ninguna encuesta de una trabajadora social. Me parece que debería ser un boleto universal, por decirlo de alguna manera, porque si no, ¿dónde está el punto de corte y quién lo va a determinar? Me parece que hay como se presta a un manoseo. Yo creo en las políticas universales. Y cuando hablamos de educación, y de educación para nuestros jóvenes, para los que la tienen un poco más difícil, que son los chicos de los pueblos, y lo digo con conocimiento de causa porque yo fui un estudiante de pueblo, me parece que lo lógico hubiese sido un boleto estudiantil a secas, o sea, gratuito para todos los chicos que necesiten de ese boleto para poder continuar los estudios. Y bueno, por ahí, ya, como te digo, a veces, aun cuando son propuestas que incluso la comunidad está en su mayoría de acuerdo, por respetar el mandato del intendente o de quien sea, por ahí se vota en contra y esas cosas a veces, viste, me parece que el Consejo debería tener más autonomía.